Hola, hola, un palumpas de melón. Hoy es el Día Mundial del Donut, así que voy a compartir con todos vosotros mi super receta de berlina. Como muchos sabéis, yo he estado viviendo en Alemania durante 2 años y una de las cosas que pude hacer fue perfeccionar mi receta de berlina. Hasta entonces mi receta de donut era la misma que usaba para las berlinas, hasta que llegué a Alemania y me di cuenta que la berlina, pero la berlina la de verdad, no la que compráis industrial en el supermercado. La berlina de verdad es una masa y un sabor totalmente distinto a la del donut. Así que después de mucho investigar, pues pude tener la receta más parecida a la que se vende en los puestos tradicionales alemanes. Y como siempre os lo voy a explicar de la manera más sencilla posible para que no os hagáis un lío. ¡Apuntar un palumpas! Bueno, pues lo primero que vamos a necesitar es poner 250 gramos de harina de fuerza en un bol grande. Ahí he añadido también la ralladura de un cuarto de limón y un poquito de ralladura de naranja con 50 gramos de azúcar. 30 gramos de mantequilla fundida. Os recomiendo taparlo con un plástico y un pequeño agujero si lo fundí al microondas, porque la mantequilla al microondas suele saltar. También necesitamos 2 yemas a temperatura ambiente de huevos medianos. Una pizquita de sal, que sería así como un cuarto de cucharilla pequeña más o menos. Una cucharadita pequeña de ron oscuro. Esto es opcional, a mí me lo dijo la mamá de un compañero de cocina y la verdad es que me gusta mucho cómo queda. También vamos a necesitar 100 mililitros de leche templada. Y para la levadura vamos a necesitar o 20 gramos de levadura fresca o un sobrecito de levadura seca. Los sobrecitos, por lo menos los que yo estoy usando aquí, son de 7 gramos. Así que necesitamos 7 gramos de levadura seca. Ya sabéis que abajo en la cajita suave tenéis todos los ingredientes apuntados y el post en el blog donde os comento también algunas cositas más. Ahora lo que vamos a ir haciendo es poner todos los ingredientes junto con la harina y las ralladuras que teníamos antes y el azúcar. Hemos añadido las yemas, ahora vamos a añadir también la mantequilla derretida. Agregamos el ron, si queréis no ponérselo, pero yo creo que le da un toquecillo muy bueno a la masa. La sal es lo último que vamos a agregar, un palumpa, no olvidaros, ¿vale? No la dejéis muy lejos, la dejamos ahí cerquita. Y es que normalmente en este tipo de masa siempre se agrega lo último para que así la levadura pueda trabajar mejor. La levadura seca o si usáis fresca la vamos a poner en la leche templada y vamos a mezclar bien. Un pequeño truco, un palumpa, es agregar una pizquita de azúcar a donde tenemos la levadura, porque así ayudamos a que la levadura empiece a hacer efecto antes. Vamos a seguir mezclando hasta que veamos que la levadura está casi disuelta totalmente en la leche. Os recuerdo, la leche templada, un palumpa. Si ponéis la leche muy caliente vais a matar a la levadura. Este tipo de masa siempre se va a trabajar con el ganchito este que es así tipo espiral o tipo cola de cerdito, sé que le llamáis mucha gente, porque es la mejor manera de amasar este tipo de masa. Así que lo que vamos a hacer es mezclar durante 4 o 5 minutos más o menos, y lo que hacemos es que cuando vemos que la masa comienza a despegarse de las paredes del bol, vamos a agregar la sal. Por eso es muy importante que la sal la tengáis cerca, ya que muchas veces os ponéis a lo mejor a mezclar y es muy posible que se os olvide agregar la sal. Tenéis que tener un poco de paciencia, un palumpas, ya que este tipo de masa, al igual que otras muchas, pues requieren un buen amasado, ya os digo 4 o 5 minutos, y que veáis que se despega de las paredes. No agregar más harina, si no nos vamos a cargar la esponjosidad de esta masa. Así que yo os estoy dejando las imágenes para que veáis que en ningún momento agrego nada de harina, simplemente sigo amasando. Y lo que tenéis que tener en cuenta es que esta masa es pegajosa. No os preocupéis, no agreguéis más harina, simplemente lo que hacemos es trabajarla un poquito más rápido. Ya nuestro amasado ha terminado y lo que hacemos así es como una bolita, como echando los laditos para adentro, para dejar la parte de arriba lisa. Yo en este vídeo os voy a enseñar las diferentes formas que hay de la masa, es decir, no es lo mismo hacer la masa al mediodía para merendar estas deliciosas berlinas que quererla desayunar por la mañana. Son muchas preguntas las que me llegan muchas veces el email respecto a las masas, cuánto tiempo hay que dejarla reposar, en fin. Esta masa tiene 2 reposos, así que cuando repose esta primera vez, que vamos a dejarla 1 hora, voy a dividir la masa en 2 y ahora os lo enseño. Como veis, la bolita ya está y cuando tocamos y vuelve a su lugar, es que está lista. Vamos a dejarla descansar durante 1 hora.
En ningún momento, Oompa Loompa, como veis, yo he agregado nada de harina y mis manos, simplemente con el movimiento rápido, amasando para hacer la bola, se queda sin ningún problema y no se queda pegada en las manos. Ahora lo que vamos a hacer es meterla en el mismo bol donde hemos amasado para aprovechar el bol y no manchar más en casa. Y la tapamos para reposar, así no se nos secará la masa. 1 hora, Oompa Loompa. Después de dejar reposar nuestra masa a temperatura ambiente pero tapada, este es el aspecto que tiene. Como veis, se ha hinchado nuestra masa, así que vamos por buen camino, Oompa Loompa. No está pegada al bol, como podéis ver, y ahora lo que vamos a hacer es trabajarlo. Yo lo que voy a hacer es que esta masa voy a cortar un trocito para hacer un par de berlinas o 3, que voy a hacer en este mismo momento. Este vídeo está grabado por la noche y la otra masa, el resto de masa grande, la voy a bolear igual que os he enseñado antes. La voy a tapar y la voy a dejar en la nevera hasta la mañana siguiente. Esto es por si en casa queréis hacer berlina para desayunar, para que veáis cómo queda la textura. Muy bien, el trocito de masa que tenemos, vamos a amasarlo bien para sacarle el aire. Como estáis viendo en el vídeo, siempre vamos a coger la masa desde fuera para adentro y apretando bien. Y la masa siempre nos tiene que quedar así, lisa. Yo pesé mi bola de masa y me dio 160 gramos, así que la voy a dividiendo para tener 2 berlinas de 80 gramos. Esto es una pequeña prueba, Oompa Loompa, para enseñaros cómo queda si la hacemos al momento. Volvemos a bolear nuestra berlina, al igual que antes, de la masa desde fuera para adentro para quitarle el aire, y la vamos a apoyar en un platito con papel de horno. Si no tenéis mucha experiencia, podéis hacerlo como os he enseñado, pero si ya tenéis algo de experiencia con las masas, este tipo de masa a la hora de bolear se hace de este modo, que es con el lado de la palma de la mano, se aprieta bien para abajo y moviéndolo de esta forma, haciendo presión para abajo, lo que conseguimos es que se bolee al momento. Yo que he hecho 300.000 berlinas en mi vida y cuando se trabaja en obrador se trabaja a muchísima velocidad, se hace con las 2 manos incluso un Oompa. Y una vez hemos hecho esto, ya tenemos nuestras berlinas perfectamente para reposar. Si no tenéis mucha experiencia con las masas, os recomiendo que encima del papel de horno pongáis un poquito de harina, así será más fácil luego. Vamos a dejar reposar nuestras berlinas durante 1 hora. Pero si no queréis esperar 1 hora más de reposo, aquí os voy a enseñar un pequeño truco, Oompa Loompa. Lo que hacemos es poner durante 15 minutos nuestro horno a mínima potencia, calor arriba y abajo. Mi horno son 50 grados mínimo. Una vez lo he dejado durante 15 minutos, voy a meter el plato con mis berlinas, que yo la he dejado reposar unos 10 minutos fuera. Y ahora vamos a meter un cazo de agua hirviendo dentro del horno. Esto nos dará humedad y lo que hace es que nos fermente antes la berlina. Por lo tanto, en vez de esperar 1 hora, con 25 minutos o así, ya estarán listas. Con este pequeño truco de fermentación en casa, nos hemos ahorrado por lo menos 20 o 25 minutos, Oompa Loompa, sobre todo porque si hace frío, hay que dejarlo más de 1 hora. Así que ya lo que hacemos es preparar el aceite para freír. Nuestro aceite de girasol, que es donde vamos a freír las berlinas, tiene que estar a unos 170-180 grados. Y la berlina fermentada, con mucho cuidadito, vamos a cogerla y ponerla en una espumadera para sumergirla en el aceite. Y ahora ya lo que hacemos es darle vuelta por el aceite. Hay que tener en cuenta, Oompa Loompa, yo no tenía mucho aceite en casa, ni tampoco una olla más pequeña, pero si no tenéis mucha experiencia y es la primera vez que hacéis berlina, os recomiendo una olla más pequeña y que la berlina flote más, ¿vale? Porque si no hay que tenerla moviendo constantemente para que no se quede como el circulito ese negro en medio. Yo os lo digo por si os pasa a vosotros en casa, que lo sepáis. Para saber cuándo le das la vuelta es fácil, Oompa Loompa. Vamos a levantar un poquito por el lado y cuando veamos que comienza a tener ese color marroncito, le damos la vuelta y por el otro lado exactamente igual. Siempre que sacamos del aceite vamos a poner sobre un papel de cocina para que absorba el exceso de aceite. Si queréis también podéis hacerlo con un aceite de oliva suave. Esto ya va a gusto, Oompa Loompa. Cuando nuestra berlina ya está fría, vamos a poner en un plato azúcar en polvo y vamos a rellenar con la ayuda de una boquilla. Esta es una boquilla normal lisa. Existen unas boquillas que se llaman boquillas para inyectar, que son mucho más fáciles para este tipo de elaboración. Pero yo sigo de mudanza y no tengo conmigo todas mis herramientas, Oompa Loompa. Así que si no tenéis, que sepáis que se puede hacer sin ningún problema con una boquilla normal. Lo bueno de tener la boquilla para inyectar es que no hace falta que hagamos esto con el cuchillo antes, que es un pequeño agujerito en el lado para que nuestra boquilla se pueda meter sin problema.
Y ahora ya, con nuestra mermelada en una manga pastelera en nuestra boquilla, metemos hasta el fondo la boquilla y vamos sacando para afuera mientras apretamos. Esta es la manera de rellenar nuestras berlinas. Puede ser mermelada, puede ser Nutella, puede ser lo que queráis. Al final del vídeo os dejaré unas recetas de crema súper deliciosas que podéis hacer en casa sin ningún problema. Y ahora ya lo que hacemos es pasarla por azúcar. Yo lo que hacía antes de vivir en Alemania era solo espolvorear un poquito de azúcar por encima en palumpa. Pero me he dado cuenta en Alemania que el azúcar en polvo se lo echan por todos lados y a casi la mayoría de cosas que van fritas. La verdad es que me he acostumbrado ya a ese sabor, a que tener azúcar en polvo en toda la berlina o cierto tipo de elaboraciones fritas, y me gusta mucho más. Vosotros podéis hacerlo como más os guste. Si queréis podéis ponerle una glasa, podéis ponerle chocolate, como más os guste a vosotros, un palumpa. Y así es como queda nuestra deliciosa berlina casera. Increíblemente rica de sabor y súper esponjosa. Como veis, no es tan difícil, tiene unos pasos a respetar, pero de verdad que no es nada difícil. Sé que este vídeo es un poco más largo, pero me gusta poder explicaroslo todo bien para que lo hagáis en casa. Ahora bien, si queréis hacer berlina para desayunar, os recomiendo que sigáis viendo el vídeo, porque además también os voy a explicar cómo congelarla para que tengáis berlina siempre en casa. Esta es nuestra masa que dejamos reposando anoche. Yo la dejé a las 10 de la noche y son las 11 de la mañana cuando la he sacado. La primera diferencia que vais a notar es que la masa, al haber reposado toda la noche, es más húmeda. Por lo tanto, en este caso sí que necesitamos un poquito de harina, porque si no, imposible trabajarla. Pero un poquito, ¿eh? Lo justo para que no se os pegue en la mano. Y el procedimiento es exactamente igual que antes. Vamos a plegar desde fuera para adentro para quitar todo el aire. Luego vamos a cortar del tamaño que queráis. Yo en este caso he querido hacer unas berlinas un poco más chiquititas, entre 30 y 40 gramos cada una. Y cuando ya la tengamos dividida del tamaño que vosotros queráis, vamos a hacer lo mismo. De fuera para adentro un poquito, boleamos con la mano y dejamos reposar. A mí me han salido en total 10 bolitas. Si cuento las que hice ayer, en total serían 14 mini berlinas, entre 30 y 40 gramos. Así que voy a freír 5 y las otras 5 os voy a enseñar qué hacer para que tengáis siempre berlina en casa cuando vosotros queráis. Las pongo en un plato con harina y con papel de cocina y las envuelvo con papel film. Esto va a ir al congelador. Cuando las bolas estén congeladas, las vamos a meter en una bolsita de plástico para que se conserven bien. Podéis tenerla así un mes. Y luego os contaré cuál es el procedimiento para que la podáis freír sin ningún problema. Y estas berlinas vamos a fermentarlas de la misma manera que os enseñé antes. En casa, si lo vais a usar para desayunar, ya os digo que con que os levantéis una horita antes, las tendréis listas para el desayuno sin ningún problema. Y la berlina, con este método de fermentar en casa tan fácil, en vez de tenerla una hora y pico fuera, pues con tan solo 20 minutos un palumpa ya están así. Así que perfecta para meter en nuestro aceite. Si no tenéis freidora, os recomiendo que para controlar la temperatura del aceite uséis un termómetro. Este termómetro es de los más baratitos que podéis encontrar en el mercado y la verdad es que para casa viene estupendamente. Y los pasos a seguir, pues igual que os he enseñado al principio del vídeo. Vamos a freír nuestras berlinas bien por los dos lados. Vamos a escurrir bien nuestras berlinas, luego rellenamos y pasamos por azúcar. Exactamente igual, un palumpa. Aquí tenéis cómo quedan si la queréis para el desayuno. Ya habéis visto un poco lo que cambia, ya habéis visto cómo conservarla. Y lo que os voy a recomendar es que vayáis al enlace que os dejo abajo en la cajita suave en el blog, donde podéis leer bien, para que este vídeo no sea tan largo ya, cómo descongelarlas, las que hemos metido a congelar, para que tengáis siempre berlina en casa. Podéis congelarlas una vez estén hechas, pero a mí personalmente el sabor no me gusta mucho, así que yo os recomiendo más la otra parte. Aquí podéis ver un palumpa que incluso si la hacéis por la mañana, después de haber reposado la masa toda la noche en la nevera, la berlina sigue quedando súper esponjosita y súper deliciosa. Espero que os haya gustado esta video receta y enviarme fotos si hacéis berlinas deliciosas en casa, ¿vale? Un saludo, un palumpa, ¡adiós, adiós!